Miro el cielo despejado de la Sierra Tarahumara mientras el viento sopla entre los pinos. El aire fresco de las montañas siempre me ha traído una calma difícil de describir, pero últimamente esa paz se ha vuelto inquietante. Cada vez que respiro profundamente, me invade la sensación de que algo está mal. Muy mal. Estamos aquí desde hace semanas, en lo que llamamos una misión de rutina. Vigilancia, patrullas, nada fuera de lo normal. Nuestro campamento se encuentra cerca de un lago pequeño, uno que en otros momentos habría sido una bendición después de días de marcha por terrenos rocosos. Aquí, sin embargo, las noches son largas, y el lago ha dejado de ser un simple charco de agua cristalina. Se ha convertido en algo más, algo que no puedo explicar del todo. Recuerdo que cuando llegamos bromeábamos sobre lo remoto del lugar. «No hay nadie por aquí, ni siquiera para echarnos un vistazo», dijo uno de mis compañeros entre risas. Pero había algo en sus ojos, una sombra de duda, que nunca terminó de desvanecerse. Al principio todo fue normal. Rutinas militares, bromas nocturnas alrededor del fuego, y esas conversaciones sobre lo que haríamos al regresar. Pero una tarde, durante una guardia, algo cambió. Decidí ir al lago, más por aburrimiento que por necesidad, y mientras me inclinaba para refrescarme el rostro, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo no se movía. Me quedé observando, tratando de convencerme de que era un truco de la luz o del agua. Pero no, el reflejo seguía ahí, mirándome con esos ojos vacíos, pero sin seguir mis movimientos. Tragué saliva y me levanté de inmediato. Al voltear para regresar al campamento, tuve la absurda necesidad de volver a mirar. Ahí estaba mi reflejo, de pie en el agua, sonriendo. Una sonrisa que no me pertenecía. Intenté no pensar en lo ocurrido, pero esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi litera, mirando a mis compañeros roncar sin preocupación alguna. Me decía que era el cansancio, que después de días de marchar por esas montañas, mi mente simplemente jugaba conmigo. Sin embargo, la sensación persistía, esa inquietud creciendo lentamente dentro de mí. Las cosas comenzaron a empeorar al día siguiente. Durante una patrulla cerca del lago, noté algo extraño en uno de mis compañeros. Parecía distraído, como si algo lo perturbara. Cuando lo confronté, me respondió de manera brusca, algo muy fuera de lo normal para él. «Estoy bien», me dijo, pero había algo en su mirada, en el modo en que sus ojos evitaban los míos, que me dejó preocupado. Esa misma tarde lo vi acercarse al lago. Me quedé observando a lo lejos, y entonces lo noté. Su reflejo, al igual que el mío, no se movía como debería. Y luego, sin previo aviso, su reflejo comenzó a caminar hacia el centro del lago, mientras él se mantenía inmóvil en la orilla. Pero lo más perturbador fue que el reflejo no imitaba sus movimientos, sino los míos. Decidí no decir nada. Después de todo, ¿quién me creería? Pero aquella noche, la situación empeoró. Durante la guardia nocturna, escuché susurros provenientes del lago. Eran voces, bajas y distantes, pero lo suficientemente claras como para distinguir algo similar a nuestros nombres. Los sonidos parecían arrastrarse por la niebla que se levantaba sobre el agua. Al día siguiente, mientras nos preparábamos para partir en otra ronda de vigilancia, otro de los muchachos se quejó de haber tenido un sueño extraño. Soñé que estaba junto al lago, pero no era yo quien estaba ahí, dijo con una risa nerviosa. Era alguien más, alguien que se parecía a mí. Nadie le prestó mucha atención, excepto yo. Sabía que algo raro estaba ocurriendo, y el lago era el epicentro de todo. Conforme pasaban los días, otros comenzaron a notar comportamientos extraños entre nosotros. Pequeñas discrepancias en las rutinas, como si alguien en el pelotón estuviera rompiendo el ritmo al que todos estábamos acostumbrados. Pero lo más alarmante fue cuando uno de mis compañeros desapareció sin dejar rastro. Estaba de guardia en la madrugada cuando lo escuché salir de su tienda. No pensé mucho en ello. Tal vez necesitaba aire o estaba simplemente inquieto. Pero luego escuché pasos acercándose al lago. Me asomé y lo vi allí, de pie junto al agua. Se inclinaba como si hablara con alguien, pero estaba solo. «¿Qué haces?», le grité. No respondió. Empecé a correr hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, lo vi sumergirse en el agua como si algo lo hubiera arrastrado hacia las profundidades. Al llegar a la orilla, no había rastro de él. Grité su nombre, llamé a los demás, pero nunca lo encontramos.
Lo más perturbador fue que cuando miré al lago, vi su reflejo. Estaba ahí, mirándome, inmóvil, mientras el agua permanecía calma. Las tensiones aumentaron en el campamento después de eso. Los rumores sobre el lago se esparcieron entre nosotros, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabíamos que algo estaba mal. Algo en ese lugar jugaba con nuestras mentes, o quizás con nuestras almas. Una noche, justo antes de que la oscuridad cayera por completo, decidí enfrentar el miedo. Caminé hasta el lago, solo. Mis pasos resonaban en el suelo húmedo y rocoso. La luna apenas iluminaba el entorno, creando sombras inquietantes entre los árboles. Me detuve frente al agua, mirando mi reflejo. Ahí estaba yo, o algo que pretendía ser yo, observándome con una calma antinatural. Decidí ponerlo a prueba. Levanté la mano izquierda, pero mi reflejo no lo hizo. Luego di un paso hacia la derecha, y la figura en el agua hizo lo contrario. Sentí cómo la adrenalina se disparaba en mi cuerpo. ¿Quién eres?, pregunté, aunque no esperaba respuesta. Y entonces, ocurrió lo impensable. El reflejo en el agua sonrió, esa misma sonrisa perturbadora que vi la primera vez. Luego, lentamente, comenzó a imitar los gestos de mis compañeros. Uno por uno, sus movimientos, sus gestos, sus miradas vacías. Era como si el lago hubiera atrapado parte de ellos, como si hubiera absorbido su esencia y la estuviera usando para atormentarme. El miedo me invadió, pero no me moví. Sabía que si corría, perdería. Algo en ese lugar se alimentaba de nuestro miedo, de nuestras dudas. Pero el problema era que ya no sabía quién era yo en realidad. ¿Era yo el que miraba el lago, o era mi reflejo quien me observaba desde el otro lado? El final llegó más rápido de lo que esperaba. Una noche desperté sobresaltado, sintiendo que algo no estaba bien. Cuando salí de mi tienda, el lago estaba completamente en calma, pero a la distancia vi a uno de mis compañeros junto a la orilla. Me acerqué cautelosamente, pero cuando llegué a él su rostro estaba inexpresivo. ¿Estás bien?, pregunté, pero no respondió. Lo empujé ligeramente, y fue entonces cuando lo vi. No era él, era su reflejo. El verdadero soldado había desaparecido, pero su reflejo estaba ahí, sólido como una roca. Retrocedí, asustado, y entonces supe que el lago había ganado. Había atrapado a todos, menos a mí, por ahora. Hoy, mientras escribo estas líneas, no puedo dejar de pensar en lo que vi. El lago no solo refleja nuestra imagen, refleja algo más profundo, algo que nos imita, que nos reemplaza, y sé que pronto vendrán por mí también. Mi reflejo está cada vez más cerca, y cuando eso suceda, ya no sabré si soy yo el que escribe estas palabras o simplemente una sombra de lo que una vez fui. Era uno de esos despliegues rutinarios, o al menos eso creíamos. Habíamos sido enviados a patrullar una zona de difícil acceso, con el objetivo de vigilar y mantener el control de algunas áreas donde había reportes de actividad irregular. La sierra es inmensa, con sus cañones profundos y caminos que parecen esconderse entre las sombras. Aunque había estado en otras misiones antes, algo en esta región me hizo sentir diferente desde el principio. No es que me considere supersticioso, pero hay cosas que te ponen en alerta, pequeñas señales que te susurran que algo no está bien. Mi equipo y yo llegamos a un campamento improvisado cerca de una formación rocosa, donde las montañas parecían tener ojos vigilantes. Nos instalamos rápido, preparándonos para las largas jornadas de patrullaje. Mi vida como soldado había sido sencilla hasta ese momento. La rutina de los despliegues, los entrenamientos y las noches de guardia eran parte de mi día a día. Lo hacía porque era lo que mejor sabía hacer, pero esa misión, esa fue la que lo cambió todo. El primer día de patrullaje fue tranquilo. El sol, aunque fuerte, se filtraba débilmente entre los altos pinos, y el viento era suave, casi reconfortante. Caminábamos por senderos que serpenteaban entre las rocas, siempre atentos, pero no encontrábamos nada fuera de lo común. Fue al final de esa primera jornada cuando vi algo que me perturbó. Caminaba un poco más adelante que el resto cuando me fijé en una roca que sobresalía del suelo, de tamaño considerable. En su superficie había algo grabado, una mano. Lo que me llamó la atención no fue solo el grabado en sí, sino lo reciente que parecía. La roca tenía un color claro, como si hubiera sido tallada hacía muy poco. Al principio pensé que era una especie de broma de los locales,
o algo dejado por algún senderista, pero algo en esa mano no me dejó tranquilo. Las líneas eran demasiado perfectas, demasiado precisas. ¿Viste esto?, pregunté a uno de mis compañeros, señalando la roca. Se acercó frunciendo el ceño. «Es raro, pero no tiene importancia», respondió, sin darle mayor vuelta. Asentí, tratando de dejarlo pasar, pero no pude evitarlo. Durante el resto del día, esa imagen de la mano me siguió rondando en la cabeza. Al día siguiente, nos dirigimos a una nueva área para patrullar. El terreno se volvía cada vez más abrupto, y los senderos más estrechos. Fue durante esa patrulla que algo aún más extraño sucedió. Pasamos por la misma formación rocosa donde había visto la mano el día anterior. Pero ahora la mano no estaba en el mismo lugar, o al menos no parecía estarlo. Se había movido. La mano grabada en la roca ahora apuntaba hacia el campamento. Era imposible, pensé. No había forma de que alguien hubiera venido durante la noche y modificado esa roca sin que nos diéramos cuenta. Me acerqué para examinarla de nuevo, y esta vez sentí un frío extraño al tocar la superficie de la piedra. «Esa mano no estaba ahí ayer», dije, sin ocultar mi inquietud. Mis compañeros comenzaron a bromear, diciendo que el cansancio y la soledad de la sierra me estaban afectando. Pero algo en mi interior sabía que no era eso. Esa noche, en el campamento, el aire se sentía más pesado de lo habitual. El silencio de la sierra, que al principio me había parecido relajante, ahora me incomodaba. No pude dormir bien, y en más de una ocasión, me desperté con la sensación de que algo o alguien estaba observándonos. Solo eran sombras, me decía, pero las sombras en ese lugar parecían tener vida propia. A la mañana siguiente, el comandante decidió que patrullaríamos por un sendero que aún no habíamos cubierto, uno que nos llevaría más profundamente en la sierra. Mientras nos preparábamos, no pude evitar echar una última mirada a la roca donde estaba la mano. Seguía allí, apuntando en la misma dirección, hacia nosotros. El tercer día fue cuando las cosas comenzaron a empeorar de verdad. El sendero que seguimos nos llevó a una pequeña cueva, apenas visible desde la distancia. Al principio parecía una simple formación natural, pero cuanto más nos acercábamos, más incómodo me sentía. La entrada era estrecha, y el aire que salía de ella era húmedo y frío. Uno de mis compañeros sugirió que entráramos a explorar. Contra mi instinto, decidí seguirles el paso. Dentro de la cueva, el ambiente era opresivo. La luz de nuestras linternas apenas alcanzaba a iluminar las paredes. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. En el interior de la cueva, había más grabados, no solo una mano, sino decenas de ellas, todas apuntando en distintas direcciones. Algunas manos parecían antiguas, desgastadas por el tiempo, mientras que otras, como la que vi en la roca, parecían recientes. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, mi voz resonando en el pequeño espacio. Nadie tuvo una respuesta. Esa noche, el campamento estuvo en silencio. Los murmullos habituales entre los soldados se habían desvanecido. Todos estábamos alerta, aunque ninguno lo admitiera abiertamente. La sierra, que al principio nos había parecido un lugar tranquilo, ahora se sentía como una trampa. Nadie mencionó la cueva ni los grabados, pero estaba claro que todos estábamos pensando en lo mismo. No fue hasta la madrugada que escuché algo que me heló la sangre. Un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien arrastrara algo por el suelo. Me incorporé de inmediato, agarrando mi rifle. La luz de la fogata apenas iluminaba más allá de unos metros, pero pude distinguir una figura, algo o alguien moviéndose cerca de la roca donde estaba la mano grabada. Desperté a uno de mis compañeros y juntos salimos a investigar. Cuando llegamos a la roca, el grabado había cambiado de nuevo. Esta vez, la mano ya no apuntaba hacia el campamento, apuntaba directamente a uno de nosotros. Lo que siguió fue una serie de sucesos que no puedo explicar del todo. Uno de nuestros compañeros desapareció esa misma noche. No dejó rastro, no hubo señales de lucha. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Lo buscamos durante horas, pero era como si la sierra se lo hubiera tragado. Al día siguiente, cuando volvimos al campamento, la mano en la roca había vuelto a moverse. Esta vez, apuntaba hacia el interior de la cueva que habíamos explorado. «No vamos a entrar ahí otra vez», dijo uno de mis compañeros, visiblemente alterado.
Pero sabíamos que no teníamos opción. Algo nos estaba llamando, y aunque no queríamos admitirlo, todos lo sentíamos. Al regresar a la cueva, el ambiente era aún más opresivo que antes. Las manos grabadas parecían haber cambiado de lugar, como si estuvieran vivas. Mientras nos adentrábamos más, uno de mis compañeros tropezó con algo en el suelo. Era una especie de figura tallada en piedra, una pequeña estatua con la forma de una mano. Al tocarla, escuchamos un sonido profundo, un eco que resonó por toda la cueva. La tierra bajo nuestros pies comenzó a temblar ligeramente, y de repente, todas las linternas se apagaron al mismo tiempo. El caos se desató. Gritos, golpes y el sonido de pasos apresurados resonaron en la oscuridad. Intenté mantener la calma, pero podía sentir algo rozándome, algo frío y viscoso que no era natural. Cuando finalmente logramos salir de la cueva, éramos menos. 3 de nosotros habíamos desaparecido. No sé cómo terminará esta historia, ni cómo explicar lo que vi en la Sierra Tarahumara. Todo lo que sé es que esa mano en la roca no era solo un grabado. Era una advertencia, una señal de algo mucho más antiguo y oscuro de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. Desde ese día, cada vez que cierro los ojos, veo esas manos. Siento que todavía me siguen, que no han terminado conmigo. Y sé que algún día, la mano en la roca apuntará directamente hacia mí. Había escuchado muchas historias durante mis años en servicio, relatos que los veteranos contaban alrededor del fuego, en esos raros momentos de descanso. Pero uno de ellos, el que mencionaba el paso del muerto, me quedó grabado en la mente desde el primer momento que lo escuché. Se decía que era un lugar maldito, un estrecho camino entre las montañas donde los antiguos rarámuris afirmaban que la muerte misma caminaba. Cualquier persona que osara pasar por ahí durante la noche nunca volvía, y si lo hacía, no era la misma. Cuentos viejos, me dije en aquel entonces. Pero, cuando nos asignaron la misión de patrullar esa misma región, no pude evitar un escalofrío al recordar esas palabras. El día que nos mandaron allí, el clima ya presagiaba que algo no andaba bien. Las nubes se arremolinaban sobre las cumbres, oscuras y pesadas, como si el cielo se preparara para devorar todo a su paso. A pesar de eso, seguimos las órdenes. Nuestra misión era simple: vigilar la zona durante un par de días, asegurar que no hubiera actividad sospechosa, y volver. Mientras avanzábamos en nuestros vehículos, podía sentir la tensión en el aire. No era solo el clima o la dificultad del terreno, había algo más. Algo que ninguno de nosotros mencionaba, pero que todos sentíamos. Los rarámuris que vivían en las aldeas cercanas al paso nos miraban en silencio cuando pasamos. Sus ojos, oscuros y llenos de una sabiduría ancestral, parecían advertirnos de algo, pero no dijeron una palabra. Solo un viejo, con la piel curtida por el sol y los años, se acercó lo suficiente como para susurrar algo. Cuida tus pasos, la muerte no olvida. Lo ignoré, o al menos traté de hacerlo, pero esas palabras me siguieron durante todo el trayecto. Cuando finalmente llegamos al paso del muerto, entendí por qué lo llamaban así. Era un camino angosto entre 2 gigantescas paredes de roca. El sol apenas penetraba, dejando la mayor parte del sendero en sombras. Sentía que estábamos caminando dentro de una tumba abierta. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. El viento apenas soplaba, y el único sonido era el crujido de nuestras botas contra el suelo rocoso. Armamos el campamento y establecimos turnos de guardia. Todo parecía estar bajo control. Sin embargo, fue la segunda noche cuando comenzaron los gritos. Era mi turno de vigilar cuando escuché el primero. Al principio pensé que era un animal, un coyote o algún otro depredador que merodeaba en la zona. Pero luego se escuchó otro, y después otro, y pronto me di cuenta de que esos gritos no pertenecían a ningún animal. Eran humanos. Provenían del viento, o al menos eso creí en un principio. Desperté al resto del escuadrón. Todos estaban tensos, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. ¿Alguien más lo escuchó?, preguntó uno de los hombres mientras frotaba sus manos tratando de calmar el temblor. No estaba solo. Todos lo habíamos escuchado, pero ninguno sabía de dónde venían los gritos. Podrían ser eco, sugirió otro, aunque ni él mismo parecía convencido. Entonces, uno de los soldados, el más joven del grupo, se ofreció a investigar. Contra mi juicio, lo dejé ir.
Caminó hacia la oscuridad con su linterna, avanzando lentamente hacia donde creíamos que provenían los gritos. Lo vimos desaparecer entre las sombras. Pasaron unos minutos. Silencio. De repente el grito más espeluznante que jamás haya escuchado rompió la noche. Venía del lugar donde habíamos visto desaparecer al joven soldado. Corrí hacia allí, seguido de cerca por los demás, pero cuando llegamos, no había rastro de él. Ni siquiera sus huellas quedaban marcadas en el suelo. Era como si hubiera sido tragado por la tierra misma. Regresamos al campamento inquietos y asustados. Uno de los hombres quiso que abandonáramos el lugar, que regresáramos a la base, pero no podíamos. Teníamos órdenes que cumplir. Aún así, nadie pudo dormir esa noche. Al amanecer, decidimos hacer una búsqueda más exhaustiva. Dividimos el terreno en cuadrantes y comenzamos a rastrear la zona. Yo me uní a uno de los grupos que fue hacia las partes más altas del paso. Mientras subíamos, todo se sentía extraño. El viento era más frío de lo normal, y a cada paso que dábamos, el eco de nuestros movimientos parecía regresar a nosotros, como si algo estuviera repitiendo nuestros sonidos. De repente, otro grito. Esta vez, provenía de detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta, pero no vimos a nadie. Uno de mis compañeros de escuadrón, que iba detrás de mí, simplemente ya no estaba. No había rastro de él. Un segundo desaparecido, sin rastro alguno. Solo quedaba el eco de su grito rebotando entre las montañas. «¿Qué demonios está pasando aquí?», murmuró uno de los soldados. Todos estábamos al borde del pánico. Algo nos estaba cazando, y no sabíamos qué era. Esa noche, el terror nos envolvió por completo. Los gritos continuaban, pero ya no eran solo los de nuestros compañeros desaparecidos. Eran más, muchos más, como si las mismas montañas estuvieran llenas de almas perdidas que clamaban desde el otro lado. No pude pegar ojo. Cada sombra, cada movimiento del viento parecía un presagio de muerte. Sabía que algo nos observaba, algo que no pertenecía a este mundo. A la mañana siguiente, éramos menos. 3 de mis hombres habían desaparecido sin dejar rastro. No había señales de lucha, ni cuerpos, ni nada. Solo el silencio aterrador de la sierra. Y entonces, lo entendí. Estábamos en territorio de la muerte, y ella no nos dejaría salir. El tercer día decidí tomar el mando y sacar a los pocos que quedábamos de allí. No importaban las órdenes, no importaba la misión. Solo quería salvar a los que aún seguían vivos. Empezamos a empacar el campamento apresuradamente, pero mientras lo hacíamos, escuchamos pasos. Al principio pensamos que era uno de los desaparecidos, pero pronto nos dimos cuenta de que no había nada humano en esos sonidos. Salieron de la oscuridad, figuras encapuchadas, casi transparentes, como sombras andantes. Sus rostros no se veían, pero sentíamos sus miradas. Caminaban lentamente, rodeándonos, y con cada paso que daban, uno de mis hombres caía. No tocados, no heridos, simplemente caían, como si su vida fuera drenada en un instante. Corrimos. No quedaba otra opción. Huimos de allí, pero los gritos de los que cayeron tras nosotros seguían resonando en mis oídos. Corrí sin mirar atrás, hasta que llegamos al borde del paso. De los que habíamos entrado en ese lugar, solo unos pocos salimos vivos. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió en el paso del muerto. Las autoridades no encontraron nada, ni rastros de los desaparecidos, ni pruebas de lo que habíamos visto. Pero cada vez que cierro los ojos, los veo. Esas sombras, esas figuras encapuchadas que caminaron entre nosotros, reclamando las vidas de mis compañeros, y sé que algún día volverán por mí. Era uno de esos días largos en la Sierra Tarahumara, donde el aire frío te corta los pulmones y el silencio es tan espeso que cualquier sonido, por mínimo que sea, resuena como un eco interminable entre los barrancos. Llevaba ya varias semanas en este campamento, instalado en una ladera empinada desde donde podíamos vigilar el terreno. Mi unidad y yo habíamos sido desplegados para asegurar la zona y mantener la calma en una región donde las cosas suelen ponerse tensas en cualquier momento. Los días eran duros y las noches lo eran aún más. Siempre se siente que algo o alguien te observa entre la neblina que baja al atardecer. Las leyendas locales no ayudaban.
Los viejos decían que la sierra estaba llena de almas en pena, de espíritus que caminaban entre los árboles retorcidos y las cuevas profundas. Algunos de los hombres bromeaban con eso, pero yo empezaba a creerlo. Una tarde, mientras patrullaba solo, me encontré con un cuervo. Estaba tirado sobre la tierra, apenas moviendo una ala, como si lo hubieran herido recientemente. No sé por qué, pero sentí una conexión con él. Algo me obligó a recogerlo. Tenía la mirada fija, penetrante, y aunque sus plumas estaban empapadas de sangre, seguía respirando. Lo llevé de vuelta al campamento, lo coloqué en una caja improvisada y lo dejé junto a mi tienda. Le di un poco de agua y comida, y esperé a que se recuperara. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo. Era un aleteo. Cuando salí a revisar, la caja estaba vacía, pero no le di mucha importancia. Pensé que el cuervo se había recuperado y había volado. Sin embargo, a la mañana siguiente, encontré algo que me dejó helado. Plumas, muchas plumas negras, cubiertas de sangre, esparcidas alrededor de mi tienda. ¿Lo viste?, preguntó uno de mis compañeros cuando vio las plumas. No sé de qué hablas, respondí, tratando de ocultar el escalofrío que recorrió mi espalda. El cuervo. Algunos de los chicos dicen que vieron algo merodeando anoche, justo después de que todos nos metimos en nuestras tiendas. Me encogí de hombros, pero algo dentro de mí sabía que no era una simple coincidencia. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté en varias ocasiones, escuchando aleteos y sombras moviéndose fuera de mi tienda. Pero cada vez que salía no había nada, solo la negrura de la sierra y el frío penetrante. Durante los siguientes días, el cuervo volvió a aparecer por las noches. Siempre lo veía al atardecer, cerca del campamento, como si me estuviera esperando. Intenté alejarlo, ahuyentarlo, pero siempre volvía. Y cada mañana, sin falta, encontraba plumas cubiertas de sangre cerca de mi tienda, a veces incluso dentro de ella. «Este lugar está maldito», dijo uno de los soldados una noche mientras compartíamos una fogata. «Los de aquí lo saben. Hay cosas en la sierra que no deberíamos molestar». Yo no respondí, pero sus palabras resonaron en mi cabeza. Empecé a sentirme observado todo el tiempo, incluso durante el día, no solo por el cuervo, sino por algo más, algo que no podía explicar. Una noche, la situación empeoró. Estaba durmiendo cuando de repente un fuerte aleteo me despertó. Esta vez no era solo un sonido distante, era fuerte, como si el cuervo estuviera dentro de mi tienda. Encendí mi linterna rápidamente y lo vi. Ahí estaba, posado sobre mi cama mirándome con esos ojos negros que parecían atravesarme. Pero había algo más. Su pico, sus plumas, todo estaba empapado de sangre, como si hubiera cazado algo o alguien. Me levanté de un salto, pero cuando intenté atraparlo, voló hacia la puerta y desapareció en la noche. Salí corriendo tras él, pero no había rastro, ni en el campamento ni en la ladera. Solo el silencio y la neblina que parecía más densa esa noche. Al día siguiente, las cosas empezaron a volverse aún más extrañas. Algunos compañeros notaron que algo no andaba bien conmigo. «Estás más pálido que de costumbre», me dijo el cabo. «¿Todo bien?» No quise decirles lo que estaba sucediendo. No quería sonar como un loco, pero sabía que algo me estaba siguiendo. Esa misma tarde, mientras patrullábamos un área más lejana del campamento, me encontré una escena que me dejó sin aliento. Había un círculo de plumas negras, cubiertas de sangre, exactamente igual que las que aparecían en mi tienda, pero aquí, en medio de la nada. «¿Qué demonios es esto?», preguntó uno de los muchachos. «Es el cuervo», murmuré, casi sin darme cuenta. El cabo me miró con una mezcla de preocupación y desconcierto. «¿Qué cuervo?». No respondí. Sabía que no lo entenderían, pero yo lo sabía. Sabía que algo había despertado en la sierra y que me había elegido a mí. Esa noche, no esperé a que el cuervo viniera a buscarme. Decidí ir a buscarlo yo. Tomé una linterna y salí del campamento, adentrándome en los bosques de la sierra. La neblina era espesa y las sombras parecían cobrar vida con cada paso que daba. Escuchaba aleteos a mi alrededor, pero no podía ver nada. Caminé durante horas, sin rumbo, siguiendo solo el sonido del cuervo. Finalmente, llegué a un claro en lo profundo de la montaña. Allí, en el centro, estaba el cuervo, esperándome. Pero no estaba solo. A su alrededor, vi figuras oscuras,
como sombras que se alzaban desde el suelo. No podía distinguir rostros ni cuerpos, solo esas formas negras que flotaban en la neblina. Y en el centro, el cuervo me miraba fijamente. «¿Qué quieres?», grité sin esperar una respuesta. Y entonces lo escuché, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza, una voz profunda, rasposa, como si viniera desde lo más oscuro de la tierra. «Me perteneces». Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí un frío extremo que me paralizó. Las sombras comenzaron a acercarse lentamente, rodeándome, y el cuervo alzó el vuelo, sobrevolando mi cabeza. Las plumas caían sobre mí, una tras otra, como si fueran gotas de sangre. No sé cómo logré escapar de ese lugar, pero lo hice. Cuando volví al campamento todo estaba en silencio. Nadie había notado mi ausencia. Me encerré en mi tienda, temblando, y esperé a que amaneciera. A la mañana siguiente, como siempre, las plumas ensangrentadas estaban allí, esparcidas a mi alrededor. Desde ese día, nunca volví a ver al cuervo. Sin embargo, algo cambió en mí. Sentía su presencia en todo momento, incluso cuando estaba rodeado de mis compañeros. Sabía que no me dejaría en paz. La Sierra Tarahumara, con sus imponentes barrancas y senderos sinuosos, ha sido mi hogar durante los últimos meses. Como parte de una operación militar que apenas puedo discutir, mi vida ha consistido en largas noches de vigilancia y días interminables de recorrido por la región. No era mi primera misión, pero algo en este lugar siempre me había puesto los nervios de punta. Tal vez era el silencio inquietante, roto solo por el crujir de las ramas bajo el viento, o quizás las historias que circulaban entre los habitantes locales sobre desapariciones y cosas que simplemente no se podían explicar. No obstante, la rutina de observar y reportar cada movimiento sospechoso se había vuelto casi monótona, hasta aquella noche. Esa noche lo cambió todo. Había comenzado como cualquier otra. Mis compañeros y yo estábamos apostados en una colina alta que daba una vista clara de los alrededores. La luz de la luna apenas se filtraba entre los pinos, creando sombras largas y extrañas en el suelo. Mi mirada, acostumbrada a rastrear movimientos entre la oscuridad, se fijó en una figura solitaria caminando por uno de los senderos que solían utilizar los habitantes locales para cruzar de un pueblo a otro. Era extraño, no esperábamos a nadie por esa área, y mucho menos a esas horas. «¿Ves eso?», murmuré a uno de mis compañeros por el radio, señalando la figura en la distancia. «Sí, parece fuera de lugar», respondió. «Voy a acercarme a investigar». «No, déjamelo a mí», insistí. Algo en mí, tal vez por el tiempo que ya llevaba observando, me impulsaba a seguirlo. Bajé la colina en silencio, aprovechando cada árbol como cobertura. La figura avanzaba con paso lento pero decidido, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. En el aire flotaba una extraña sensación de calma, demasiada calma. Me acerqué a lo que creía una distancia prudente y noté que vestía de manera común, como cualquier civil que pudiera haber visto en el pueblo cercano. «¡Oye!», grité en un susurro fuerte, intentando no alarmar al resto del equipo. Pero la figura no se inmutó. No se detuvo ni miró hacia atrás. Aceleré el paso, deseando interceptarlo antes de que llegara más lejos, cuando de repente giró por un recodo del camino y desapareció. No había ningún lugar a donde pudiera haber ido, ningún árbol o roca suficientemente grande como para ocultarlo. El sendero era estrecho y bordeaba un precipicio. Llegué hasta donde lo había visto por última vez, pero no había rastro de él. Mis pasos se detuvieron en seco mientras mi mente intentaba procesar lo imposible. «Negativo, el sujeto ha desaparecido», informé por radio sintiendo el escalofrío recorrerme la espalda. Mi compañero respondió con incredulidad. «¿Desaparecido? ¿Cómo es posible? ¿Tienes alguna visual?». Pero no tenía nada. A la mañana siguiente reuní los detalles en mi informe, con la esperanza de que al menos alguien tuviera una explicación lógica para lo sucedido. Quizás había sido un contrabandista o algún local que conocía un camino oculto. Pero nada me preparó para lo que descubriríamos después. De regreso en la base, tras cruzar las montañas y las barrancas, entregué mi informe al oficial al mando. Era meticuloso y directo. En ese momento, no podía haber imaginado lo que vendría.
Pasaron algunos días antes de que me llamaran para discutir el incidente. Cuando finalmente lo hicieron, el oficial tenía una expresión tensa en su rostro mientras me invitaba a sentarme. «Hemos revisado los registros», dijo, deslizando un archivo antiguo sobre la mesa hacia mí. Lo abrí, curioso. El rostro que vi en la foto del archivo me hizo detenerme. Era él, el hombre al que había seguido aquella noche. «¿Este es el sujeto?», pregunté, sintiendo el sudor formarse en mis palmas. «Así parece», respondió el oficial. «Lo curioso es que este hombre…» Hizo una pausa, mirándome con gravedad. «Murió hace 10 años». No supe qué decir. Cada fibra de mi ser se negaba a creerlo. Revisé los detalles. Era un antiguo informante, alguien que había trabajado para las fuerzas en la región y que había desaparecido en circunstancias extrañas. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero el archivo señalaba su muerte como un hecho verificado. Entonces, ¿cómo era posible que lo hubiera visto con mis propios ojos? Debe haber algún error. Logré balbucear. Lo vi. Lo seguí. El oficial me miró con una mezcla de compasión y seriedad. «No eres el primero en reportar algo como esto», confesó. «Otros han informado haber visto cosas en la sierra, figuras que no deberían estar allí. Siempre es lo mismo, una desaparición inexplicable, una figura solitaria. Y luego… nada». Salí de esa reunión con más preguntas que respuestas. No podía sacarme de la cabeza lo que había ocurrido, pero algo me decía que esto apenas era el comienzo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una sensación de opresión. A cada paso que daba en la Sierra Tarahumara, sentía una presencia. No la veía, pero sabía que estaba allí, observándome desde algún lugar en la espesura de los árboles. Ya no caminaba solo por los senderos. A menudo me encontraba mirando hacia atrás, esperando ver la figura que había seguido aquella noche. Finalmente, decidí tomar cartas en el asunto. Consulté a los habitantes locales, que siempre parecían más sabios en lo que respecta a los misterios de la sierra. Había un anciano en particular, conocido por contar historias de tiempos antiguos, quien se mostró reticente al principio. Sin embargo, tras insistirle, accedió a hablar. «Lo que viste no es nuevo», me dijo mientras encendía su pipa. Estábamos sentados en un pequeño refugio de madera, cerca de una fogata. Sus ojos, oscuros y llenos de experiencia, se clavaron en los míos. «En la sierra, hay almas que no descansan, gente que fue traicionada o que murió con cuentas pendientes. Ellos siguen caminando por estos caminos, buscando algo, aunque ya no sepan qué es». Le conté lo que había pasado, esperando que tuviera alguna explicación más tangible. «Ese hombre que seguiste», murmuró. «Si era quien dices que era, su espíritu no está en paz. Los que mueren sin encontrar justicia suelen hacer lo que hizo él, caminar, como si aún tuvieran una misión que cumplir». No creía en esas cosas, o al menos no quería creer. Pero después de lo que había experimentado, no podía descartar nada. «¿Qué hago entonces?», le pregunté frustrado. El anciano me miró con calma. «Si vuelves a verlo, no lo sigas», me advirtió. «Lo que busca no es tuyo para darle, solo te llevará a su sufrimiento». Poco tiempo después, volví a estar de servicio en la misma área. La noche era similar, con la luna brillando entre las nubes y el silencio denso como una manta. No estaba buscando nada en particular, pero sentía que algo iba a suceder. Y así fue. Allí estaba de nuevo. La misma figura, caminando por el mismo sendero. Mi corazón latió con fuerza, pero recordé las palabras del anciano. No lo seguiría esta vez. Sin embargo, antes de que pudiera dar media vuelta, la figura se detuvo y, lentamente, giró la cabeza hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. Fue entonces cuando lo entendí. No era solo un fantasma buscando justicia, era algo mucho más oscuro. Había una ira en su mirada, un dolor tan profundo que podía sentirlo en el aire. «No te pertenece», susurró una voz a lo lejos, como si viniera desde dentro de mi mente. El hombre dio un paso hacia mí y su figura comenzó a desvanecerse, como si el mismo aire lo estuviera tragando. No esperé más. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, alejándome de esa visión, de ese espectro que ya no podía ser explicado por la lógica ni por los informes militares. No me detuve hasta llegar a la base,
Y aún entonces, el terror me acompañó durante días. Nunca volví a hablar del tema con mis superiores. Sabía que no me creerían, o peor aún, que podrían saber más de lo que estaban dispuestos a admitir. Pero desde esa noche, algo en mí cambió. Ya no era el mismo. Cada vez que piso la Sierra Tarahumara, siento que ese hombre está cerca, esperando a que lo siga de nuevo. Y aunque sé que no debo, temo el día en que mis pies me lleven de vuelta a él.